emocional. Hey, ¿qué tal? Es cierto lo que digo, ¿qué tal estás? De eso es de lo que vengo a hablar. Las emociones son intenciones cerebrales incontrolables. No hables, déjame acabar mis frases. No me critiques, antes mira de lo que voy a hablar. Son de muchas emociones a lo largo que me oyes. Te hablaré del amor, del ser bien amado, no estar casado. Eso entra en la sección de enfadados. Mira, la amistad es el amor. Si dos son cercanos, son amados. Hasta que llegue un punto en el que la mayoría se rendiría, pero yo la arreglaría. Mira, somos hojas movidas por el viento. Yo creía que nuestro amor siempre iba a ser de primavera, pero el tiempo no espera. Llegó el otoño y las hojas se las llevó el viento. Distinto si hablásemos de alegría, la misma que tengo al saber que después del invierno nuestro amor será eterno. Es lo mismo que la euforia, solo que la euforia solo la utilizo cuando me toca el euromillón o no. Me dirás que es mentira, si ahí se pone contento hasta mi verga chispa. Hablemos de maldad, esa razón de odiar a los demás no la veo normal. Si no te han hecho nada, pero bueno, no soy quien para juzgar. Yo prefiero ser serio. Cuando ando por la calle la gente sabe quién soy, pero se lo callan porque creen que no valgo nada. Lo que no saben es que a este paso Boa Música me contrata, y eso se llama esperanza y nada más, porque eso no sería tan difícil en verdad si ustedes me apoyaran más. Si de verdad me quieren escuchar, suscribirse a mi canal para que pueda cantar y hacer mi sueño realidad. ¿Ves? Eso se llama pensar con claridad. Y mi cabeza suele ser un laberinto emocional, pero basta de gallarme más. Si las emociones vienen y se van, son entendidas, incomprendidas, no hay quien las entienda. Son acciones vividas que nadie las representaría en un dibujo, estrofa, pintura, da igual. Si después ven igual, si de verdad me quisieran escuchar, sabrían que soy de Málaga y que al igual que cualquier malagueño o rondeño, queremos que se nos oiga alto, pero que bien alto. Así que apóyenme y déjenme mostrar mi potencial de verdad, ¿va? Yo vivo en una emoción que se llama rap y está censurado para los idiotas que no conocen el castellano. Es que sería una indignación que esté rapeando y ahora la gente no sepa lo que es el rap. Quiero demostrarles de verdad que yo vivo en Ronda y este es mi rap. Esto es lo que se llama ser alguien de verdad. Hacer tu propio rap, tener tu propio estilo de verdad, ser uno mismo, dejarse de tonterías, hablar cuando hay que hablar, callarse cuando hay que escuchar, correr cuando hay que escapar, y escapar solo cuando alguien te siga con una porra detrás. ¿Ves? Esto que os estoy enseñando se llama Ronda, My City. Representamos Málaga y Melilla. ¿Tú ¿lo has adivinado? Sí. Pues la próxima vez, antes cómeme el rabo, porque no sé si lo entiendes, pero el que tiene que decir eso soy yo. Dúo de a tope, mogollón, como quieras llamarlo. Sí. Adiós, me voy a tomar un ron.